Bueno, después de esta lección vamos a hacer una actividad más. Vamos a una clase, explicar las 8 lecciones que nos quedan eh, por, por enseñar cuál es la meta y el propósito de ellas, que son el discipulado básico. Este, pero después la idea es que de una forma oral, no tienen que utilizar ninguna ayuda didáctica. Cada uno de ustedes intente explicar eh, las verdades que envié, una de las verdades que enviamos. eh, Pueden tomar cualquiera: libre albedrío, pecado, muerte, justificación, sustitución, justicia, problema legal, gracia, fe, creer y salvación, pero lo van a explicar con la información que tienen en el cronológico, o sea, con la información que ya hemos estudiado del cronológico. O sea, la muerte desde el punto de vista del cronológico, el pecado desde el punto de vista de lo que explica el cronológico, ¿cierto? Eh, y usted no se puede demorar más de entre 8 y 10 minutos máximo en las exposiciones. Eso quiere decir que en una hora muy posiblemente tendremos 6 expositores. En 2 clases habremos hecho la exposición. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque la idea es que eh, usted se atreva a intentar explicar esas verdades usando eh, esa herramienta del diálogo, ya que muchas veces en un bus, ya que muchas veces en una visita, pues no tenemos ayudas didácticas y usted va a necesitar, ahí sí como dicen, usar la voz para explicar algo o para cuestionar o para causar alguna duda en la mente de otra persona. Entonces, por ejemplo, vamos a explicar pecado. Entonces, eh, este, qué puedes decir de eso? ¿Qué puedes presentar de eso? ¿Cómo lo puedes presentar de tal manera que lo tengas claro tú, ¿cierto? Pero que también en ese proceso de tenerlo claro, usted pueda modularlo en una charla para crear una duda, una inquietud, ¿sí? Por ejemplo, eh, voy a tomar uno de los que no esté ahí para que me entiendan un poquito el tema. Eh, ¿Cuál no está? A ver, pero miro los que están para no irle a ayudar, para no dar pistas. Eh, ah, ah, por ejemplo, no, ese, ahí le doy pista en ese. Por ejemplo, la, la remisión, ¿sí? Entonces, eh, la remisión eh, es un proceso en el cual Dios acepta el pago de los corderos temporal mientras que aparece el cordero perfecto. Digamos que ese es el concepto de la remisión. Así que, ¿qué puedo decir de la remisión? En la antigüedad, eh, todos nos salvábamos por el sacrificio del cordero, ¿cierto? O todos el pueblo de Israel se salvaba por el sacrificio del cordero. Siempre ha sido así. Y entonces alguien puede preguntar, y bueno, pero si Cristo no había venido, ¿cómo es que ellos se pueden salvar? Entonces, uno puede explicar, pues, porque siempre se basó alrededor de la promesa de la simiente prometida, ¿sí? Entonces, estaba el cordero y el cordero, físicamente hablando del animal, solamente era algo que eh, temporalmente representaba el cordero que en el futuro iba a venir.
Sin embargo, Dios le aceptaba ese cordero temporalmente mientras aparecía el cordero perfecto. Entonces, ya cuando viene Cristo, pues aparece el cordero perfecto y a los que les fue remitido, a los que se les aceptó esa ofrenda temporal, entonces se les valida. ¿Cómo entendemos eso? Por ejemplo, lo entiendo a través de un cheque posfechado, más o menos para montar una figura. Usted puede montar una figura, usted puede colocar una ilustración mental. No puede usar nada gráfico, pero puede hacer, usar símil, usar metáfora, ¿sí? Usar gráficas, anécdotas, etcétera, para explicar el propósito. Entonces yo en este caso puedo utilizar el tema del cheque posfechado. En un cheque posfechado a usted le dan un cheque y le dice, tienes un cheque por 2 millones de pesos, pero solamente va a ser una realidad dentro de un año. Entonces usted ya lo tiene, es suyo, pero va a entrar a su banco en 2 años. Eso es más o menos muy parecido a la remisión porque el cheque representa ese pago temporal, mientras que entra el pago total. Entonces, remisión es ese proceso eh, eh, por el cual Dios acepta el cordero, físicamente hablando, un cordero, un animal como tal, ¿sí? Eh, Esperando que el cordero perfecto, que en este caso es Cristo, entre en escena. Entonces, aunque no ha aparecido Jesucristo en el Antiguo Testamento, por por la creencia que hay y por la verdad que hay, por la promesa que hay del cordero de la simiente prometida, ¿cierto? Entonces se le toma en cuenta al que hace el sacrificio como la deuda cancelada y se le valida cuando Jesucristo venga. Algunos pensaban, sí, algunos pensadores dicen que el lugar de los muertos estaba el seno de Abraham, y el seno de Abraham iban todos los que les había sido tomado el cordero como pago. Y cuando Cristo vino, dice que llevó cautiva la cautividad, dice que bajó y llevó a esos que habían creído en el cordero del animal como tal, porque Él les valida, les, les cumple el concepto de remisión. Entonces, pues, eso es una forma de explicarlo usando solamente las verdades que están en el cronológico, ¿sí? Y que yo lo puedo hacer para explicarle a alguien que no ha entendido la idea del Cordero del Antiguo Testamento, ¿sí? De la misma manera yo lo puedo usar para causar dudas. Yo puedo preguntar, sabiendo el concepto, yo puedo preguntar, bueno, ¿y cómo es que salvaba a la gente si Jesucristo no había venido? ¿Sí? Entonces eso crea una duda. ¿Cómo así? Y la puedo usar para fortalecer la creencia de la simiente prometida. Sí, entonces, vea, eso es algo que hice en 5, 7 minutos, en 8 minutos, y que usted también, estoy seguro, puede realizar. ¿Sí? Algo sencillo, pero que usted se tome la tarea de intentar explicarlo. Tiene que practicar en la casa, practicar y practicar. Seguro que le va a salir bien. ¿Listo? Bueno, ahora sí, ya están todos nuestros expositores. Tenemos esta noche con nosotros a mi hermano Fernando, entonces vamos a darle el paso a mi hermano Fernando y ya Jennifer nos lo pone aquí anclado en la pantalla. ¿Listo? Bueno, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Buenas Sí, noches. se escucha Sí, bien. buenas noches. Buenas Ah, noches. bueno. Buenas noches, mis hermanos. Voy a tratar de explicar, tomé como tarea la lección 14. Yo no utilizo tecnología en mi casa, no me gusta, entonces procuraré explicarla lo mejor posible. Pues tengo mi tablero, pero veo que en esta lección pues es un poco complicado hacer dibujos o cosas en el tablero. Entonces procuro siempre en las lecciones cuando he enseñado, em, también al estilo como el pastor, hacer dibujos y para enseñarle a la gente. Pero veo que en esta lección pues es bien complicado hacer dibujos. Les voy a tratar de explicar la lección. Entonces, lección 14, Israel y la ley. Bueno, nos cuenta la Biblia que el pueblo de Israel había llegado a Egipto por medio de José. Llegaron 70 personas a Egipto.
eh, llegaron como una familia muy acogida, muy privilegiada por el puesto que tenía y ocupaba José, pero durante el tiempo fueron creciendo como pueblo y dice la Biblia que llegó un faraón que no conoció a José, que se le olvidó quién fue José, y o empezaron varios faraones a tratar al pueblo de Israel como esclavos. Por eso es que dice que Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, dice que el pueblo de Israel, Dios le había dado estaba cansado también de la esclavitud y Dios le había dado una promesa de que lo iba a sacar y utiliza a Moisés para poderlo guiar al pueblo en esa travesía que iban a hacer hacia la tierra prometida. Entonces dice que les había puesto una tarea en, pues Dios había puesto las 10 plagas, ¿no? A Israel para castigarlo, a Egipto para castigarlo, para que dejara salir a Israel hacia la tierra prometida. Entonces, el pueblo tenía que hacer una tarea la noche antes de salir y era la tarea de la Pascua, es donde se establece la Pascua al pueblo de Israel. Y ellos tienen que cumplir con esa tarea para poder salir y después de las plagas, pues porque el faraón ya los dejaba ir de Egipto. Entonces, el pueblo cumple con esa tarea y salen al desierto para iniciar esa travesía que tenían que hacer hacia la tierra prometida. Se dice que, según la Biblia, que ellos iban a demorarse más o menos 40 días en esa travesía. Y resulta que pues iba una gran cantidad de pueblo y pues debían demorarse solamente eso, sino que el pueblo, después de que salen de Egipto, pues por todas las peripecias que tienen que vivir, por todos los problemas que se suscitan durante el camino, ellos empiezan a murmurar contra Dios porque tenían hambre, Dios les soluciona el problema, les da comida, eh, después sienten sed y el pueblo pues vuelve y murmura porque no tienen agua y pues en el desierto sabemos que es muy complicado que se pueda saciar la sed porque no había agua. Entonces Dios hace otro milagro, otro de sus espectaculares milagros para saciar la sed del pueblo de Israel, así como les sacia el hambre con el maná y con las codornices. Y resulta que el pueblo sigue murmurando cada vez contra Dios y aparte de que Dios les ha demostrado no solamente con las 10 plagas con Egipto y de protegerlos durante cada plaga, que según los datos, pues según lo que hemos aprendido, dice que cada vez que había una plaga, la zona donde vivían los israelitas, nunca las plagas lo tocaron. Entonces dice, o sea, se debía el pueblo de basar en esos eh, milagros tan espectaculares que Dios hizo para que eh, tuvieran en cuenta qué clase de Dios tenemos o qué clase de Dios tenían y cómo Dios los estaba protegiendo de todas estas adversidades que estaban pasando en el pueblo de Egipto. Pero aquí en el desierto, entonces ellos deciden eh, o se ponen, ¿no? Inquietos porque como no tenían alimento, entonces murmuraron. Después, como no tenían agua, también murmuraron porque sintieron sed. Dios les dice que le dice a Moisés que vaya en una piedra y ponga su vara para que toque la piedra para que de allí brote agua. Y dice que Dios forma un río para que ellos pudieran eh, saciar la sed que tenían en ese momento. Eh, pues ellos habían podido pasar, ¿no? Porque Dios había hecho el milagro de abrir el mar para que ellos pudieran pasar. Y ellos no tenían en cuenta todas estas cosas tan maravillosas que Dios había hecho con ellos durante tanto tiempo que ellos habían estado protegidos por Dios, porque pues siempre habían sido
tratados como esclavos y habían sido tratados duramente por el pueblo de Egipto. Em, También Dios les da, porque sabemos que en el desierto el sol durante el día es implacable y durante la noche el frío es terrible también, las temperaturas son muy bajas, y Dios les pone una nube en las noches, en el día para que les cubriera, les protegiera del sol tan fuerte que se vive en el desierto, y en la noche dice que pone una columna de fuego para que les iluminara y les guiara también. Dice que si la nube o la columna de fuego se movían, ellos se podían mover, y si se detenía, entonces ellos tenían que detenerse también. Entonces, de esta manera ellos van avanzando en el desierto, pues con todos estos problemas que se presentan, con todas estas cosas que van pasando, y dice que llegan al monte Sinaí. Y allí, pues Dios también les da unas explicaciones, porque pues para que ellos, unas especificaciones para que ellos cumplieran, para que pudieran estar delante de Dios. Esto pasa porque pues el pueblo siempre había desobedecido a Dios y el pueblo siempre había querido hacer lo que quisiera. Ahora está comprobado que como no vemos a Dios, entonces siempre eh, dudamos mucho de que realmente la presencia de Dios esté ahí. Eh, yo creo que a todos nos pasa que muchas veces dudamos de que Dios puede hacer maravillas, solamente hasta que lo vivimos y hasta que lo experimentamos realmente, eh, nos convencemos realmente que en estos momentos que conocemos a Dios, nos damos cuenta que realmente Él puede hacer cosas increíbles en nuestras vidas, en las vidas de todas las personas. Entonces, el pueblo con todas estas cosas que había hecho, con todas estas dudas que tenía y con todos estos desobediencia tan terrible que hacía, viendo el poder de Dios, viendo esa capacidad de Dios tan impresionante para hacer los milagros, para cuidarlos, para guiarlos. Entonces ellos, dice que Moisés sube al monte Sinaí a hablar con Dios, porque Dios lo llama a que hable con él, y mientras tanto el pueblo decide hacer un becerro de oro y adorar este becerro, porque como Moisés se había demorado en bajar del monte, entonces ellos creyeron que Moisés había muerto. Y resulta que cuando baja Moisés, se da cuenta que el pueblo está adorando al becerro de oro. Entonces, Dios vuelve a decirle a Moisés que suba para que él hablara y el pueblo se da cuenta que Dios está bravo con ellos, que se ha disgustado, y entonces deciden y le dicen a Moisés que le diga a Dios que haga, que les pida hacer lo que él quiera, que ellos lo harían al pie de la letra. Entonces resulta que Moisés va a hablar con Dios y es cuando Dios da la, los 10 mandamientos, ¿no? Y estos 10 mandamientos, pues en sí demuestran quién es Dios, o nos demuestran a nosotros quién es Dios realmente, porque pues realmente Él sí puede cumplir estos 10 mandamientos, mientras que para el pueblo no se había dado cuenta realmente de las cosas que se habían comprometido a hacer y que les quedaba muy complicado hacer. Em, Dios les da unas especificaciones, ¿no? Para que ellos pudieran estar en su presencia, pero dice que en el momento en que Dios eh, habla y su presencia, dice que la presencia de Dios, Él se presenta en fuego y era un fuego pues terrible. Aparte de eso, dice que cuando Dios hablaba era como truenos, ¿sí? Era algo terrible para los oídos humanos, entonces ellos se asustan y sienten un miedo terrible por esta presencia de Dios. Y em,
Sí, dice que era escalofriante la forma en que Dios se presenta ante el pueblo y que era algo terrible para ellos. Y es cuando pues decide darle los 10 mandamientos, ¿no? Y dice allí que pues Dios les dice al pueblo de Israel que serían su pueblo santo, ¿cierto? Que si ellos cumplían con esas especificaciones que Él les había dado, ellos serían el pueblo santo de Dios. A ver, miramos aquí el versículo que se me pasó por alto. Se me perdió el... Sí. Bueno, dice que si ellos serían el pueblo, un pueblo escogido, pueblo especial para Él, pueblo santo de sacerdotes, y que ellos serían, pero tendrían que cumplir con esas 10 mandamientos que Dios les había mandado al pie de la letra. Pero en ese momento el pueblo no entiende realmente eh, lo que Dios quería decir o lo que Dios quería mostrarles con los 10 mandamientos. Porque pues realmente es complicado cumplir los 10 mandamientos. Porque en los 10 mandamientos dice que el primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y significa que pues nosotros, por lo general, bueno, yo aprendí los 10 mandamientos católicamente y siempre uno pues los vio como tan fáciles, como tan, ¿no? Que yo creo que al pueblo le pasó lo mismo, al pueblo de Israel le pasó lo mismo porque ve las cosas como muy suaves, pero resulta que después, más adelante, cuando explica los 10 mandamientos, dice que tendría que cumplir los 10 mandamientos al pie de la letra y que inclusive ni siquiera con el pensamiento podía eh, violar uno de estas leyes, de estos mandamientos, porque si no, se haría transgresor de toda la ley. Entonces, dice que no debe tener dioses ajenos delante de Dios. Y muchas veces el ser humano pone siempre muchas cosas delante de Dios que hace que le quitemos ese primer lugar a Dios, el cual Él debe tener en todo momento en nuestras vidas, en nuestro pensamiento, en todo lo que hagamos. Yo creo que siempre Él debe estar de primeras en nuestra mente y en nuestro corazón. El segundo mandamiento dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, esta es otro mandamiento que, pues, según lo que yo aprendí, no existía, pero según lo que hemos estudiado en la Biblia, pues sí existe y es un mandamiento bien complicado porque por lo general se hacen muchas imágenes y en el pueblo de Israel demostraron que en muchas oportunidades que tomaban las imágenes como dioses y quitaban a Dios de ese lugar en el que debía permanecer siempre. Mm, el tercero dice que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, hay muchas formas de que las personas tomamos el nombre de Dios de una forma eh, muy a la ligera, muy divertida, ¿no? Y lo cogemos como de recocha, digámoslo así. Y se viola siempre este mandamiento de muchas maneras.
porque tomamos el nombre de Dios eh, en vano, como dice el mandamiento. Entonces, el cuarto dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dice que la creación fue hecha en 6 días y que Dios descansó el séptimo día y lo santificó para él. Entonces el pueblo siempre se debe recordar o debemos recordar que eh, así como Dios trabajó durante 6 días y descansó, pues nosotros también debemos, o el pueblo también debe tener un día de descanso y dedicarlo totalmente al Señor para que de esta manera pues se pueda cumplir este mandamiento. Siempre por lo general ponemos otras cosas eh, delante de Dios y por lo general violamos este mandamiento de muchas maneras. Entonces, dice el quinto, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra y Jehová tu Dios, y que Jehová tu Dios te da. Y pues hay muchas maneras de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿no? Debemos siempre, no importa lo que hayan sido con nosotros, no importa cómo se hayan portado, bien o mal, siempre dice la palabra que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. También son, o sea, debemos darnos cuenta que por lo general, muchas veces también, cada mandamiento que Dios dio se viola de muchas maneras, porque por eso más adelante dice que si con el pensamiento llegáramos a violar uno de estos mandamientos, entonces estamos incumpliendo toda la ley. No cometerás adulterio. Entonces dice que nosotros los seres humanos fuimos diseñados como hombre y mujer y que el adulterio, según la Biblia, se basa en el hecho de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, siempre se debe de tener en cuenta esto, que es un mandamiento para cumplirlo, para, pues todos los mandamientos ojalá los pudiéramos cumplir. Y en este mandamiento, pues dice que las relaciones deben ser en el matrimonio, dentro del matrimonio y que pues ojalá antes, si no se está casado, no se tuviera. Pues según las costumbres del mundo entero, es uno de los mandamientos que yo creo más se, se viola. El octavo dice no hurtarás, entonces es no robar, no robarás. Y pues no debemos, en mi casa me enseñaron que el robar era como envidiar a los demás, que era quitarle cualquier cosa que la persona tuviera, no solamente el dinero, sino muchas otras cosas, y que si uno le quitaba algo a alguien era como envidiarlo, como si ser envidioso porque tiene o porque no tiene, entonces nos enseñaron que era mejor trabajar y no envidiar a los demás y para no quitarle nada. Y esto es algo que no se debe tampoco interrumpir. El noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, pues vemos, ¿no? En la humanidad siempre, la, todos los seres humanos, pues de una u otra forma murmuramos de los vecinos, de los amigos, de los hermanos, de los padres, bueno, todo. Entonces, siempre esto. Entonces, el décimo dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, esto también, yo creo que este y el no robar, pues son muy parecidos porque es como quitarle con el solo hecho de codiciar las personas, lo que tienen las otras personas, es también como una forma de robar para mi concepto personal. Entonces, por eso. Estos son los 10 mandamientos y resulta que el pueblo de Israel le había dicho a Dios que iban a cumplir con esos 10 mandamientos que Dios les había dado y que lo harían al pie de la letra. Lo que el pueblo no se dio cuenta fue que realmente los 10 mandamientos no eran para que el pueblo, eh, o sea, tendríamos que cumplir los 10 mandamientos al pie de la letra sin violarlos de ninguna manera
para que realmente pudiéramos ser justificados por la ley, ¿no? Y resulta que la ley fue dada para demostrarnos qué tan pecadores somos, mas no para salvarnos. La ley fue dada para que viéramos nosotros tan malos somos en el fondo, o qué tanto pecado tenemos en nuestra vida, y que realmente la ley no nos salva, al contrario, la ley nos mata, nos, siempre lo único que nos va a demostrar es lo pecadores que somos, pero no nos va a dar la salvación. Dice pues la palabra que siempre el creer es la forma de que debemos, o que, por la forma en que podemos ser justificados es por el creer, mas no por la ley, porque dice que por la ley nadie será justificado. Entonces, en Santiago 2:10-11 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, por la ley no seremos salvos, y el pueblo no se dio cuenta, el pueblo de Israel no se dio cuenta de esto, que realmente pues los 10 mandamientos era Dios demostrando quién es Él ante el pueblo, y que Él sí puede cumplir los 10 mandamientos, más que el ser humano le queda muy difícil. Y que estaba dando también la opción de que había otra forma de que podemos ser justificados o ser perdonados del pecado, pero que realmente no era por la ley que íbamos a ser justificados. Entonces, más adelante Dios nos va a enseñar cómo eh, va a ser esta solución del problema que tenemos, así como vimos en la lección 8, que dice que tenemos un problema legal ante Dios y que tenemos que solucionarlo, pero no era con los 10 mandamientos que se van a solucionar. Entonces, mediante este proceso y mediante esta eh, lección que hemos visto el día de hoy, pues vemos que Dios nos está demostrando quién es Él y quiénes somos nosotros ante Él. Entonces, más adelante seguiremos aprendiendo cómo será la forma de realmente solucionar ese problema que tenemos con él. Y esta es la que tenía más o menos preparado para el día de hoy. Entonces, espero que les haya interesado. Gracias, mi hermano Fernando. Gracias por su tiempo y su preparación. Entonces, que Dios te bendiga. Listo, Amén. continúa en nuestra exposición nuestra hermana Soraya. ¿Es Soraya con nosotros? Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Sorayita. Si necesita compartir pantalla, le avisas para que Jennifer la habilite. Sí, porfa. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Gracias. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces para mí ha sido un poco complicado porque de alguna manera no he sido, soy sincera, no he sido muy dada a estudiar con el juicio que todos ustedes lo han hecho. Y he tenido así varias cosas que me han puesto un poco confusa, pero hice lo que mejor pude de acuerdo a mi conocimiento y algunas ayudas, ¿no? Entonces, vamos a ver el cuadro completo, recordando verdades para entender la solución al problema legal que tenemos con Dios. Yo escogí la lección 24. Dice, Dios creó a Adán y Eva, los creó o sea, entre Dios y Adán y Eva había una relación perfecta. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Todos tenemos de Dios lo que no se puede ver.
se le puede llamar espíritu, alma, y nos creó con eso que podemos decir que no se ve, con mente, emociones y voluntad. Dios nos dio voluntad básica, que son las Sorayita, decisiones. qué pena. Dime, ¿Tú estás compartiendo alguna presentación? ¿sí? No, es que no has compartido, qué pena. Ay, Tienes qué que pena. darle en compartir. Ahí en el Zoom, dale en compartir. Ya, ahora sí. Ok, ahora sí. Mm, Y si quieres, pones ahí en PowerPoint, en la parte de abajo, en donde hay como una copita, dice presentación, para que puedas hacer la presentación. Ahí, eso. listo. Ahora sí. Bueno, entonces decimos que Dios nos creó, o creó a Adán y Eva, con a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos de Dios algo que no se puede ver, a lo que se le puede llamar espíritu, alma, ¿sí? Los creó con mente, emociones y voluntad. Dios nos dio una voluntad básica, decisiones que tomamos en nuestro diario vivir. Como ejemplo, me acuesto temprano, no me acuesto, o me acuesto tarde, como, no como, si hoy voy a trabajar o no voy a trabajar, si quiero estudiar, no quiero estudiar, etcétera. Y también nos dio el libre albedrío. ¿De qué se trata el libre albedrío? Pues es la capacidad que Dios nos dio de tomar decisiones respecto a si elijo estar con Dios o no. ¿Sí? También recordemos que Dios nos dio un cuerpo material y un cuerpo espiritual. En el cuerpo espiritual es donde somos semejantes a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios creó a Adán y a Eva y a nosotros con voluntad básica y voluntad del libre albedrío. Bueno, aquí vamos a hablar sobre, si ustedes me pueden decir si de acuerdo, eh, o sea, si en el jardín del Edén había una posibilidad del libre albedrío. Entonces, sí hay la posibilidad de un libre albedrío. Estaba en los dos árboles, en el árbol de la vida y en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo al hombre en Génesis 1:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. De acuerdo a lo que hemos estudiado, el hombre comió del árbol. El hombre, ay, perdón, un segundo. El hombre comió del árbol, así que tomó su decisión, ejecutó su libre albedrío. Adán en su relación perfecta con Dios conocía el bien y no conocía el mal. Al tomar su libre albedrío comete pecado y adquiere una naturaleza contraria a la de Dios. Dios en su santidad ejecuta el juicio. Ciertamente morirás y se separa del hombre. Como vemos acá, entonces Dios, debido a la desobediencia y al libre albedrío que tomó Adán, se separa del hombre. La relación entre Dios y el hombre se rompió porque había una relación perfecta antes de que él tomara esa decisión. En la palabra de Dios vimos tres aspectos de la muerte: espiritual, física y eterna. El hombre no hubiese muerto físicamente, que significa el deterioro corporal, si no hubiese quedado separado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de vida. A lo que he llamado muerte espiritual fue lo que sucedió entre el hombre y Dios. Y el pago final sería la muerte eterna, que es donde Dios se separa del hombre definitivamente. Aquí vemos la muerte espiritual, digamos, como Adán tomó esa decisión, como eligió su libre albedrío tomando Adán la decisión de pecado, entonces nos heredó, por ende nos heredó
el pecado. Este estado de pecado, este estado de pecado se transmitió a toda la raza humana. Eso es nuestra herencia. Aquí vemos cómo Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Vemos cómo ti es Satanás, es la enemistad que hay entre Dios y el hombre, ¿cierto? Aquí tenemos la simiente del pecado, que es Satanás, y la simiente de mujer, que es, ya veremos cuál es, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa en este recorrido? De acuerdo a todo lo que ha hecho Satanás, todo lo que ha hecho esta simiente, entonces dice, herirá, dice, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el carcañal y tú le herirás en la cabeza, ¿sí? Esta es una promesa dada por Dios después de que le muestra al hombre el problema en el que se encuentra. Wow, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo desaparezco esto? Con Bueno, la esto flechita le das para significa, atrás, con la, Señor, con la flechita le das para atrás o para adelante, según la que vayas a colocar. Ahí. ¿Cuál sigue esa? no, esta No, sigue esta, pero pues, entonces no me deja ver lo de compartir. Bueno, de todas maneras, Abajo está lo dice, que es quitar compartir, dejar de compartir si quiere dejar de compartir la pantalla. ay, Ahí no, dejó de compartir. no, 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 no. Entonces vuelva a compartir. Bueno, mm, ¿Tenías otra presentación? no esta. Ay, Porque ¿qué pasó? esa solo tiene 3 filminas. Abriste otra que no es. Oh, por Dios. Esa sí es la otra, si no estoy mal. No, sigue abierta la de 3. Cierra. Perdón, perdón, perdón. Esa es la de 3. No, esta sí es. Entonces, esto significaba que Dios futuramente enviaría un hijo de mujer que vencería a Satanás, aunque la simiente de la mujer resulte herida, lo cual es temporal y de lo que se ha hablado a través de toda la historia bíblica. Recordemos una ley muy importante, la paga del pecado es la muerte. El problema del hombre, ¿cómo puede el hombre solucionar el hombre de manera que pague la deuda y al mismo tiempo restaure la amistad con Dios? Bueno, pues tenemos también el dilema de Dios. Dios es amor perfecto. Él en su amor nos lo demostró haciendo la creación, haciéndonos a nosotros con todas esas cosas lindas que tenemos. Dios es justicia perfecta. Dios establece una ley y la hace cumplir en todos por igual. Su justicia es perfecta. Tenemos el amor de Dios. Sorayita, el creo am- que tú estás viendo otra presentación y estás compartiendo otra. ¿Por qué, Jorgito? Aquí la que yo veo es una que está en PowerPoint que dice separación Adán y tienes el jardín del Edén. De acuerdo con lo que hemos estudiado, el hombre comió el árbol en la parte final,
que tomó su decisión. Dios en su santidad ejecuta su juicio, ciertamente morirás y termina y se separará del hombre, y se separa del hombre. No, Jorgito, ahorita cuando se me dañó, íbamos acá, ¿cierto? Entonces, la siguiente es esta, ¿sí? Es que no estás presentando, o sea, por eso te digo que la que estás Ah, mostrando, ya, qué pena. Ay, yo sí, lo siento, me disculpan por favor porque soy un poquito negada para si los... quieres minimiza esa, a ver si está detrás. No te preocupes, tranquila. ¿Y cómo la minimizo, Jorgito? Aquí arriba, en la parte de arriba, hay una X, un cuadro y una rayita, en la rayita. Ya, En la parte de arriba, a mano derecha tuya. derecha, no. Si quiere, deja de compartir. Oh, por Dios. Yo creería. Deja de Y compartir eso. Ahora, eh, dile compartir otra vez y ahí te sí, muestra unas ventanas y dale la primera ventana que hay, que la muestra como en azul. O ¿esta? ¿Tú la estás viendo? no, no, porque ahí no estás compartiendo. Ok, esta. Pero en Zoom tiene, ¿cómo lo haces? Escoge la presentación que es. Sí, ya lo escogí y Y ahora le doy luego en compartir. Zoom abajo le dice compartir. Ahora sí, esa sí es. Ok, Y ahora gracias. dile presentar aquí, al otro lado. Ahí. Ok, ahí ya la puede adelantar o atrasar. Ahí yo creo que ibas por ahí. Listo. Ahora sí. Entonces, hablábamos de que el amor, que Dios es amor y nos da una salida, hay una salida para el hombre. También es justo y por ser justo, entonces exige un pago y el pago es la muerte. ¿Cómo puede Dios amarnos dándonos una salida y al mismo tiempo ejecutar su justicia y la paga del pecado sin enviarnos a la condena eterna? Entonces, Dios en cada historia bíblica nos da luz de cómo lleva a cabo la solución al problema del hombre, aprendiendo en cada una principios que debemos recordar. Comenzamos con las túnicas de pieles. Recordemos que la solución viene de Dios. ¿Por qué? Porque Adán y Eva quisieron vestirse con hojas, con todas o sea, con todo lo que había en la naturaleza, pero Dios escogió que fuera con túnicas de pieles, ¿cierto? En Caín y Abel la solución se hace a la manera de Dios. Él pidió una ofrenda y Abel le llevó una ofrenda que sí apreció nuestro Padre Celestial y Caín, la ofrenda no le agradó a Dios. En el diluvio, la solución tiene unas especificaciones y todo debía ser tal cual como Dios lo decía. En Abraham aprendimos la justificación a través del creer. ¿Por qué? Porque Abraham le creyó a Dios y fue justificado. En Isaac aprendimos la sustitución, el inocente por el pecador. En la Pascua, la sangre del cordero protegía de la muerte al primogénito. Y en la ley enseña la incapacidad del hombre para acercarse a Dios por medio de su cumplimiento, ya que ésta
revela el pecado. En el tabernáculo tenemos la expiación, que es la sangre del cordero que cubría el pecado, siendo una solución temporal. En esa época, pues se suponía que era por un año. Y la remisión, que es la sangre del cordero, era aceptada como pago por el pecado, válida completamente solo cuando apareciera el cordero perfecto. En la serpiente de bronce, la solución al problema del hombre solo viene de Dios. Entonces, tenemos la genealogía, ¿sí? Toda la historia bíblica gira alrededor de la simiente de mujer. Entonces, vamos a ver que tenemos primero a Seth, después a Noé, después a Sem, después a Abraham. Y en Abraham es donde él habla que él le va a dar, perdón, es a partir de Abraham donde viene Isaac, Jacob con el pueblo de Israel, que son las 12 tribus de Israel. Y viene la simiente a partir de la tribu de Judá, de donde viene David, que es prácticamente de donde viene la simiente de mujer. ¿Sí? Aquí tenemos las 12 tribus: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, José y Benjamín. Entonces, Dios levanta un pueblo a través de Abraham, a quien le da una promesa. Abraham le dice: de cierto te bendeciré y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. También vimos cómo Jesús le enseñó a Nicodemo cómo nacer de nuevo en Juan 3, 1, 6. Finalmente llega el tan anhelado hijo de mujer. La simiente prometida nació santo y sin pecado. Durante sus 3 años de ministerio demostró que él era Jesús, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, el Mesías, el Cristo, el ungido. Y todo eso es como significado el elegido, el indicado para salvar al hombre de la condición de pecado en la que se encontraba. Jesús, para nacer de nuevo, tenía que ser levantado como la serpiente de bronce. Vimos cómo su pueblo prefirió verlo azotado, escupido, abofeteado, humillado, crucificado, y cómo lo coronó cruelmente. Finalmente fue levantado en un madero donde termina muerto. Varios pasajes certifican que Jesús murió. En Lucas 23:46 nos habla de que expiró. En Juan 19:32-33 no quebraron sus piernas. En Juan 19:34 traspasaron su costado. Hemos aprendido que la paga del pecado es la muerte, en Romanos 6:23 y en Ezequiel 18:20. Sabemos que la muerte física es consecuencia del pecado. ¿Qué sucedió entonces? ¿Cómo terminó muerto Jesús? ¿Acaso pecó? Jesús nació sin pecado, nunca se halló engaño en su boca, y en los 6 juicios que se le hicieron, salió inocente. ¿Por qué termina muerto? ¿Puede Dios matar a un inocente? Hemos visto que Dios es justo. Recordemos que por Jesús no tener naturaleza pecaminosa, era inmortal. Y para matar a su hijo tiene que tener una causa justa. Veamos qué causó la muerte de Jesús. En Gálatas 3:13b dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, tenemos a Dios, tenemos a nuestro Salvador,
y hablamos de que es maldito porque Gálatas 3:13 lo dice. Y que era pecado porque en 2 Corintios 5:21 dice, al que no reconoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ya había una ley establecida desde Deuteronomio 21:23, porque maldito por Dios es el colgado. Entonces, ¿cuál es la paga del pecado? Aquí termino mi compartir. Entonces, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Si Dios es justo, ¿qué tiene que hacer con su hijo? Pues matarlo, ¿cierto? ¿Qué es la muerte? Es la separación. En este momento, Dios se separa de su hijo. La relación entre padre e hijo se rompe. La ira de Dios fue derramada sobre Jesús. Siempre habían sido uno solo, Jesús y Dios. ¿A qué le temía Jesús? Pues él le temía a dañar la relación con su padre, a la separación, o sea, a la muerte. Por esto clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Solo la maldición del madero pudo permitir la separación con su padre, y esta separación causó la muerte física. Esto lo dice Filipenses 2:8. También recordemos que la justicia de Dios es cuando Él establece una ley y la hace cumplir sobre todos por igual, incluyéndose Él mismo. Esto sí es justicia perfecta. Creo que no estás siguiendo, no estás haciendo la presentación, no estás No, en... no, yo dije que hasta, Ah, ok, hasta aquí tenía presentación. ok, listo, no te preocupes, sigue. Ok, gracias. Entonces, esto sí es justicia perfecta. La tierra manifestó lo que el Creador estaba viviendo. Se oscureció, se partieron las montañas, hubo muertos, resucitaron muertos. Jesús fue con el ladrón al paraíso. El ladrón sí debía de estar allí. Jesús no podía estar allí. ¿Por qué no podía estar allí? Porque él no era pecador. La muerte no lo pudo retener. Recordemos que en el tabernáculo, ¿qué demostraba que Dios había aceptado la ofrenda? Pues que el sumo sacerdote saliera vivo de allí, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué demostró que Dios aceptó la ofrenda de su Hijo? Jesús fue al tabernáculo celestial y resucitó. Fue el sustituto, el inocente por el pecador. Dios, en su separación, hubo un sustituto. ¿Y quién fue ese sustituto? El Cordero. ¿Quién fue el Cordero? Jesús. Y con su muerte, dice, consumado es, el Cordero ha sido encontrado, el Cordero que quita el pecado del mundo. La tarea ha sido terminada, el plan de rescatar al hombre. La deuda ha sido cancelada, la deuda legal del hombre. Dios y su separación de Adán. El velo del templo representaba la separación que hay entre Dios y el hombre. Esto era la representación gráfica que se quitaba la separación entre Dios y el hombre. En el momento que Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rompe en dos. En Efesios 2:8, por gracia somos salvos, no por obras. Dios ya hizo todo, ya pagó vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:14-15 dice, efectivamente Jesús ya fue levantado, o sea, la deuda ya fue pagada por todos nosotros. Somos salvos. Juan 3:15. ¿Qué une a una persona con el pago de Cristo? Entonces,
esta fue mi presentación y dice, en el cielo hay una fiesta por cada pecador que se arrepiente. Lucas 15:7. Muchas Ok, gracias por su Sorayita, atención. Espero que gracias. me haya hecho entender. Puedes dejar de compartir o puedes dar ya no. Ay, sí, pero es que Soraya no sabe cómo hacer eso. Listo. Ok, gracias, Sorayita. Bueno, Eh, bueno, los compañeros quieren, bueno, ¿cómo se sintieron primero los? Sé que nos pasamos unos minuticos, pero rápidamente, ¿cómo se sintieron los expositores? Muy nervioso, pastor. Parece que Bueno, estuviera aquí como en el desierto. ok, Sudé terriblemente. bueno, bueno, yo me sentí eh, muy ansiosa de poder transmitir eh, lo que se quiere transmitir en la lección. Y de pronto, sí, tuve mucha confusión eh, respecto a cómo no imitarte en tu presentación, sino a cómo hacerlo para que la gente entienda lo que uno quiere, lo que Dios quiere que transmitamos a través de este cronológico. ok, gracias, Sorayita. Y los compañeros, no sé si quieren aportar algo. Bueno, me pareció en mi caso muy especial. Y eso que es mi papá, pero no noté que estuviera nervioso para nada. Lo vi muy seguro y muy bien. Y tanto mi papá como Sorayita me gustó mucho porque de alguna manera lo personalizaron un poco. Entonces fue chévere, realmente fue chévere. Es chévere escuchar otras palabras, otros, de otra manera, ¿sí? Obviamente siguiendo como tal la estructura, pero es chévere como cada uno lo presentó. Felicitaciones a los dos porque explicaron muy bien, punto por punto, y no se les notaba para nada ni el susto ni la ansiedad. Felicitaciones. Gracias. Gracias, hermanita. Felicitaciones, me gustó demasiado, sobre todo cómo manejaron los dos cuando tenían problemas. O sea, y Sorayita, no te varaste igual. O sea, lo intentaste y lo lograste y te admiro montones porque yo sé que eso no es nada fácil. O sea, yo lo sé. Y también, Sí. pues, la verdad, Fernando, que también a veces como que no encontrabas algo y súper rápido, pero súper tranquilo y sutil, porque yo creo que eso con los alumnos es muy importante que ellos como que no se den cuenta como que uno de pronto falla en algo muy pequeñito para no generar como sospechas o algo así, sino así, tomarlo muy tranquilo. Me pareció que los dos lo hicieron súper bien. Gracias, muy amable. Muy amable, muchas gracias. Sí, yo también hablo. Sí, felicitaciones a los dos porque realmente hacerlo acá pues da nervios, sí, a veces, y eso que pues nos conocemos y en cierta forma nosotros entendemos, pero pues a veces ya es ponerse a otra persona, pues también uno está con ese, de pronto con ese, o esos nervios o ese miedo a de que no vayan a entender lo que uno les está explicando, porque de pronto no pueda presentarlo bien o porque pase algo, pero, pero pues bien, este es un ejercicio que también nos ayuda también a fortalecer en que como nuestras debilidades, en que también somos buenos, entonces pues sí, felicitaciones a los dos porque pues es un gran paso y aparte que hacerlo más con estas herramientas, hacerlo virtual, pues requiere pues más de un trabajo grande y ustedes lo lograron. Entonces, qué bien. Gracias, Gracias. gracias, hermanita. No sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, muchas gracias a todos por sus exposiciones. La verdad,
eh, estábamos mirando que se atrevieran a hacerlo, que vivieran el proceso. Eso era parte de lo que era el objetivo de las presentaciones, que sacaran el tiempo para preparar, que sacaran el tiempo para mirar cómo lo presentaban y pues que lo presentaran, ¿no? Eso es una parte vital en el proceso de la presentación. Yo sé que este romper el hielo les va a ayudar mucho a cuando estén frente a un público real como tal, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. No sé si Gracielita va a hacer su presentación dentro de 8 días, pero si no la hace, entonces volveremos a dar la clase que me hace falta y luego entraremos en las exposiciones. Por favor, ya estudiaron mucho. La idea es que armen una charlita de 8 a 10 minutos, donde usted explique el pecado, explique la muerte, explique la gracia o explique conforme a lo que hemos estudiado en el forastero, ¿no? En el cronológico. Muy posiblemente eh, alcanzaremos a terminar a tiempo. Entonces, Dios les bendiga, que pasen una excelente noche. Excelente Gracias, noche pastor. para todos. Muchas ¿Cuándo gracias a A todos empezaría? los todos. hermanos y Dios los bendiga. Buena noche. Gracias, pastor. Si Gracielita expone, muy posiblemente empezaríamos las exposiciones el, am, el 7, después viene el 14. Yo creo que estaríamos empezando como el 14 dentro de 15 días. O sea, tienen 15 días para armar la enseñanza. Sí, más o menos, sí. Que la idea es terminar ahorita en noviembre el cronológico maestro, entonces, pero yo creo que eso lo vamos a hacer rapidito. Muchas gracias, Dios les bendiga. Muchas Escoja su tema y bendiciones. Feliz estudie. Bueno, Gracias, noche. pastor. ok, Buena noche. chao. Bendiciones para todos. Gracias, pastor.